Muy buenos días, Dios les bendiga a todos grande, poderosa, abundantemente en Cristo Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos han venido esta mañana a escuchar palabra de Dios? Amén. Dale palmas de alabanza que viven. La gloria y la honra y las palmas, la adoración es para Cristo, para el más grande en la congregación. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Y vamos a orar, vamos a colocar este tiempo de la palabra, de la enseñanza, en la mano de nuestro Señor. Bendito Señor, Dios eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Bendito Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Venimos delante de tu presencia en esta hora de la mañana y hemos venido para alabar tu nombre, para glorificarte, para exaltarte, para darte la gloria y la honra, para proclamar tu señorío sobre nuestras vidas. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, a quien has enviado como el Paracletos, como el Consolador, el que nos guía a toda fuente de verdad. Y Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús, que nos guíes a través de esta enseñanza, que seas tú tomando el control de este predicador, toma el control de mi lengua, de mi garganta, de mi voz, para predicar con denuedo palabra de Dios y no palabra de hombre, Señor. Mientras predico, Señor, liberta a los cautivos, da vista a los ciegos, quita todo velo, Señor, y permite que el que no cree se convierta a ti, Señor, y sea creyente. Permite, Padre Santo, que tu palabra sea en todo glorificando el nombre de Jesucristo. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio. Y queremos que tú estás aquí, Señor. Te damos la bienvenida. Y a ti también, Espíritu Santo de Dios, toma el control de los aires, toma el control de cada hermano, úngenos con poder y con autoridad y abre nuestro entendimiento para poder comprender y entender tu bendita palabra, Señor. Voy a predicar y lo haré para tu gloria y tu honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice, amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, el tema que he traído, pueden sentarse por favor. El tema que he traído para esta hora de la mañana de hoy domingo lo he titulado La redención en Cristo. ¿Qué entendemos por el concepto redención? ¿Qué es la redención? ¿O qué significa la redención? Hablando pues en términos generales, pero también hablando bíblicamente. En honor a la verdad, mis hermanos, la palabra redención es un concepto cuya raíz etimológica se encuentra en la palabra redemptio, así como suena, redemptio, un vocablo de lengua latina prácticamente. Y se trata, mis hermanos, de la acción o la consecuencia de redimir o de rescatar algo, de salvar algo que se ha perdido o a alguien. Amén. Dar por terminado un castigo o liberar algo que estaba bajo cautividad, algo que ha estado de pronto hablando de los bienes materiales, algo que ha estado hipotecado o algo que ha estado embargado. ¿Cómo se rescata? ¿Ok? Entonces la palabra redención hace alusión a la palabra rescatar, redimir. ¿Cuántos dicen amén? Salvar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que la redención, bíblicamente hablando, constituye una de las enseñanzas centrales del cristianismo, en la cual se reconoce que Jesucristo es nuestro Redentor, en la cual se reconoce a Jesucristo como el Salvador del mundo, y por autonomacia Cristo hizo esto, salvó a la humanidad. Cristo vino, según Hebreos capítulo 9, 27 dice la escritura, y más el verso 28, dice que Cristo vino sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria al Señor. Dice literalmente Hebreos capítulo 9, 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Cuántas veces fue ofrecido nuestro Señor Jesucristo? Una sola vez.
Él se ofreció en sacrificio, en propiciación por nuestros pecados. Y dice, así también Cristo, verso 28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, porque no todos van a venir a Cristo. Por más que se les predique, por más que escuchen el Evangelio, muchos no se van a arrepentir. Pero sí habla de muchos, no de todos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, no dice de todos, aunque murió por toda la humanidad, pero no toda la humanidad va a acudir a su llamado. ¿Me hago entender? Son muchos los llamados, pocos los escogidos. La salvación está abierta para toda la humanidad, pero no todo el mundo va a echar mano de la vida eterna, ni del plan de salvación. Algunos se van a aferrar a su creencia religiosa pagana, idolátrica, humana y diabólica, o se van a aferrar quizás a sus tradiciones y dogmas humanos, y van a rechazar por ende el Evangelio. Entonces la salvación está allí, pero todos no van a ser partícipes de la salvación. Asimismo, Cristo mismo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, y dice la bendita palabra que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a quienes, a los que le esperan, porque no todos tampoco lo están esperando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que la palabra redención, mis hermanos, constituye una de las enseñanzas centrales del cristianismo evangélico, que reconoce, como dijimos, a Jesucristo como el Redentor por autonomacia. Pues Cristo murió en la cruz para salvar a la humanidad de la muerte y abrir las puertas del reino de los cielos a la humanidad, al hombre pecador que se arrepiente y viene rendido a sus pies. Amén. Reconociendo que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Reconociendo el hombre que no es por las obras, sino que es por la fe depositada en aquel que murió por ti y por mí en la cruz, en aquel sacrificio. ¿Cuánto dicen amén? Amén, gloria al Señor. Es ahí cuando recién la palabra, Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, que fue lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 6 como el modelo de oración. Pero la gente no quiere hacer la voluntad de Dios, la gente quiere hacer su voluntad, y le piden en un rezo a Cristo o a Dios, venga a nosotros tu reino, y no cambian, siguen igual, siguen pecando, siguen siendo adúlteros, fornicarios, idólatras. Por más que recen 1000 Padre Nuestros, no va a pasar nada, porque esto es con hechos, es tomando la cruz y es arrepintiéndose y dando fruto digno de arrepentimiento. Amén. El término, mis hermanos, redención, sugiere que Cristo en el sacrificio de la cruz del Calvario rescata a la humanidad, y que en ese sacrificio está el pago de un rescate, destinado para satisfacer a Dios. Dios no quiere que ninguno perezca, pero Dios sí quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y a causa del pecado fue que vino Cristo a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Fue a causa del pecado, y ese pecado lo condenó en su carne. Cristo se hizo pecado, Cristo se hizo maldición por ti y por mí, porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado en una cruz. Cristo, para redimir a la humanidad, al hombre pecador, le tocó pagar y pasar por un precio muy alto, su propia vida. Pero Él dijo, yo tengo poder para entregar la vida, pero también tengo el poder para volverla a tomar. Esto lo aprendí de mi Padre, dijo Jesucristo. El término redención, mis hermanos, también puede hacer alusión al monto de dinero, hablando pues en otros términos, que se destinaba para liberar a un esclavo, hablando pues del Antiguo Testamento. Algo común que se veía siglos atrás. Y no olvidemos, mis hermanos, que la esclavitud continúa hasta nuestros días siendo un gran negocio, aunque en la actualidad ya no se practique la captura y el comercio de seres humanos abiertamente, a la luz del día, como en tiempos atrás. ¿Ok? Primera de Pedro, quiero que me acompañen por favor a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17. Dice el Señor, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas
juzga según la obra de cada uno, dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo tenemos que conducirnos? Con temor. Y con ese temor y temblor debemos de cuidar también vuestra salvación, que tiene grande galardón. Amén. Así que debemos de conducirnos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, el tiempo que vamos a estar aquí viviendo en este cuerpo mortal, caminando sobre la faz de la tierra. Sabiendo, que esto nunca se nos olvide, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, en Juan capítulo 3, 16, que Dios ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Eso dijo Jesucristo en Juan capítulo 3, verso 16. Amén. Pero si leemos en Romanos capítulo 5, versículo 8, si no me falla la memoria, dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Amén. Ahí se manifiesta el amor del Padre, que aun siendo nosotros pecadores, el Hijo de Dios, Cristo, el Hijo de Dios, murió por ti y por mí. Amén. Primera de Juan capítulo 4, del 9 al 10, también lo confirma. En esto consiste el amor de Dios. ¿Cuál dijimos? Primera de Juan capítulo 4, del 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero, y por tanto envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios, según Primera de Pedro capítulo 1, verso 20, Dios ha destinado a un Cordero Santo sin mancha y sin contaminación. Y con esa sangre, que nombra el versículo 19, es como Cristo, siendo un Cordero sin mancha y sin contaminación, rescata a la humanidad pecaminosa y rescata a todo aquel que viene a mí. Por eso Jesús dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Amén. Así es. El que viene a mí, porque no todos van a venir. La puerta está para todos. La puerta estrecha y angosto el camino está para toda la humanidad. Pero Mateo capítulo 7, versículo 13 dice enfáticamente nuestro Señor Jesucristo: entrad por la puerta estrecha. Todo el tiempo Jesús está invitando a que el hombre pecador venga a Él, a que el hombre pecador entre por esa puerta estrecha y que ande por ese camino angosto y corto que lleva a la vida. Es muy difícil caminar por un sendero donde el camino es, así sea corto, pero que sea estrecho. En un camino estrecho hay dificultad, pero en un camino amplio y espacioso tú puedes sortear las dificultades. Y eso es lo que te ofrece el mundo, eso es lo que te ofrece el diablo. Pero la gente, no todo el mundo va a venir a Cristo, y no todo el mundo va a tomar la cruz, porque tomar la cruz implica morir. Tomar la cruz implica morir, desaparecer el yo, para que Cristo crezca en mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Cristo. Dale palma de alabanza al que vive, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces el Señor dice en Mateo capítulo 7, 13: entrad por la puerta estrecha. Ahora Jesús dijo: yo soy la puerta. La puerta no es la religión, ni es tu forma de pensar o de creer en Dios. La puerta es Cristo. Amén. Yo soy la puerta, dijo el Señor. El que por mí entrare, entrará, saldrá y hallará pastos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Juan 10, versículo 9. Me corrigen cualquier cosa. Y en Mateo 7:13 Jesús dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Ahora Jesús dijo en Juan capítulo 14:6:
yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero hay otro camino. Hay muchos caminos. Pero Jesús no es otro camino ni otro de tantos muchos caminos. Él es el camino. Amén. Y Él dice, entrad por la puerta estrecha. Él es la puerta. Porque ancha es la puerta, o sea que hay otras puertas. Hay otras religiones. Y no estoy diciendo que la religión que profesamos es la que salva, porque gracias a Dios no tenemos religión. Tenemos una relación con Cristo. Amén. La religión no salva ni puede hacer nada por ti, pero Cristo que murió en la cruz ya lo hizo por ti. Amén. Gloria a Dios. Entrad pues por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y dice, y muchos, no dice todos, muchos entran por ella. Porque estrecha es la puerta, miren, y angosto el camino que lleva a la vida. Y dice, esto es lo más triste, mis hermanos, que la puerta es amplia, está para toda la humanidad, y la gente en todo el mundo prefieren entrar por la puerta amplia, y han elegido el camino amplio y espacioso, y han despreciado aquella puerta estrecha, aquel camino estrecho que lleva a la vida, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Jesús dijo, son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Véase Mateo capítulo 22, 14. Mateo capítulo 22, versículo 14. Amén. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bendito es el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Dale gloria a Dios. Amén. Que alguien lleno del Espíritu Santo algún día te presentó a Jesucristo. Amén. Y no te habló de una religión, sino de un Salvador. Amén. Dale la gloria al Señor. Dale cada día gloria y honra a Dios por el momento, el instante que tuviste la oportunidad de escuchar su palabra y te arrepentiste. Amén. Y viniste arrepentido a sus pies, porque eres de esos pocos. No estás entre los muchos. Así te menosprecien, así te desprecien, así te odien, estás sufriendo la cruz, porque escrito está. Jesús dijo que si a vosotros os odiaron, y si a vosotros os persiguieron, o si a mí me persiguieron y me odiaron, a vosotros también os perseguirán y os odiarán. Amén. Sois bienaventurados, dijo el Maestro. Y dijo Jesús, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea que si padeces por ser cristiano, dale la gloria a Dios. Si te aborrecen, si te odian por ser cristiano, dale la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Apunte la cita, Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro premio, vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Así que, mis hermanos, en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice que nosotros hemos sido comprados con precio de sangre, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, no en una religión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué significa la palabra o el concepto redimir? Esta palabra proviene del latín
redimere. Y significa, como dijimos, rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio, mediante el pago de un precio. La palabra redención proviene del vocablo redentio, que significa recompensa o rescate o recompra. Más bien, recompra o rescate. En nuestra fe usamos esta expresión para indicar lo que Jesús hizo por nosotros. Nos redimió de la esclavitud y la consecuencia del pecado y de la muerte. Para eso vino Cristo, para rescatar lo que se había perdido. El hombre sin Cristo, mis hermanos, está perdido, está rumbo a perdición, rumbo al infierno. Un hombre sin Cristo, una mujer sin Cristo, una familia sin Cristo, la sociedad sin Cristo está destinada al infierno, a la muerte eterna. En referencia al pueblo de Israel, Dios ha redimido a su pueblo y lo redimió de la esclavitud. ¿Recuerdan? 430 años el pueblo de Israel estaba en cautividad ahí en Egipto. Y Dios utilizó a Moisés, ¿para qué? Para redimir, para rescatar al pueblo. ¿Ok? De la cautividad. 430 años cautivos a trabajo pesado. Todos necesitamos de la redención. Nuestra condición natural fue caracterizada por la culpa que ofrece el pecado. En Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos capítulo 3, versículo 23, miren lo que dice, amado hermano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán peca en el huerto del Edén, Adán condena a toda la humanidad. La Biblia dice en Romanos que el pecado entró a la humanidad por la desobediencia de un hombre llamado Adán. Véase Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es absurdo creer que una religión pueda salvar o perdonar pecados, cuando no es la religión, es Cristo quien murió. Y al morir Cristo en la cruz, Cristo cargó el pecado y la culpa de todos los que se acercan a Él en arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces el pecado entró a la humanidad, ¿por qué? Por la transgresión, como dice el versículo 17 del capítulo 5 de Romanos. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, o sea la separación de Dios y el hombre pecador, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben. A Cristo hay que recibirlo, amado hermano. No es solamente creer en Él, hay que aceptarlo, hay que recibirle y hay que empezar a andar como Él anduvo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Verso 18 dice, así como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, un hombre llamado Cristo, los muchos serán constituidos justos. El pecado, amado hermano, entra a la humanidad por la desobediencia, por el pecado de alta traición del hombre en el huerto del Edén. Adán y su mujer desobedecen en el primer huerto, y a partir de ahí condenan a toda la humanidad a una perdición. Dios creó al hombre para que el hombre fuese eterno. Dios es eterno, esa es su semejanza. Y Dios crea al hombre para ser eterno, porque Dios es eterno. Y Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Ha puesto vida. De hecho, cuando Dios crea al hombre, lo forma del polvo de la tierra y sopla hálito de vida
que es la palabra en griego neuma, y imparte ese hálito de vida en el hombre, sopla sobre sus narices y el hombre recobra vida. Esa masita de carne, de barro, inerte, todos los órganos ahí formados no tenían vida hasta que el autor de la vida sopla aliento de vida. Y es a partir de ahí que el hombre tiene vida. Dios da la vida, pero Dios determina cuándo volverla a tomar, como dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Leámoslo. Eclesiastés capítulo 12, 7. Bendito es el nombre de Jesús. Si lo encontró, dígame. Amén. Dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando una persona muere, su espíritu va a Dios. Dios lo dio en el momento de la fecundación. Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, allí hay vida. A partir de ahí hay vida. Ahí está la mano de Dios. Pero Dios determina cuándo quitar la vida. Solamente Él sabe. De qué forma, de qué manera, solamente Él lo tiene planillado allá en los cielos. La hora exacta, el día de tu muerte, ahí está planillado. Dios lo dio en el nacimiento, la vida, pero Dios determina cuándo tomarla. El espíritu Dios lo da, pero Él vuelve a Dios, quien lo dio. Amén. Entonces, si morimos en Cristo, nuestro espíritu va a Dios. Si morimos sin Cristo, el espíritu va a Dios. ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. También, porque es la vida. Malos y buenos, pecadores, justos y injustos, todos tenemos derecho a la vida. Y la vida la da Dios. Entonces el espíritu, cuando una persona muere, va a Dios, sea buena, sea mala. Así sea testigo de Jehová, así sea un criminal, un católico, un mormón, un asesino, un sádico, un ladrón. El espíritu siempre va a Dios. Dios lo dio, pero Dios lo quita. Esa persona quizás tuvo tiempo, entre tanto que su espíritu estaba en el cuerpo, de tener vida, de reconciliarse con Dios, y simplemente no lo hizo. Entonces se aplica lo que dice Romanos capítulo 3, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. La paga, el salario por esa persona haber servido al pecado es la muerte, es la condenación. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Adán peca, a partir de ahí constituye a toda la humanidad pecadora delante de Dios. Dios creó al hombre para ser eterno. Cuando el hombre fue creado por Dios, a la edad de 500 años, Adán y su mujer pecaron. Tuvieron 500 años para colocarle nombre a todos los animales del huerto. Tuvieron 500 años para decir: esto es gato, perro, vaca, oveja, cordero, cocodrilo, rinoceronte, jirafa, elefante, en fin, a hormiga, todo eso. Y tuvieron tiempo, 500 años, para colocarle nombre a todas las plantas: yuca, papa, racacha, ¿qué más hay por ahí? Pino, cedro, remolacha, tomate, maíz, bueno, en fin, todo. 500 años. ¿Y cómo andaba Adán y su mujer? Desnudos, y no se avergonzaban. Estaban como los niños que andan por ahí berinquitos en la casa y no les da pena ni andan tapándose, en un estado de inocencia. Pero ya después de los 6 años el niño empieza a taparse y a cubrirse, ¿verdad? Siente culpa del pecado. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron. Sintieron culpa y quisieron, se escondieron delante de la creación de Dios. Se escondieron en medio de la creación, cogieron hojas de higuera con sus manos, hicieron delantales, hojas de higuera, y se cubrieron. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, el hombre haciendo con sus obras las justicias del hombre, queriendo cubrir su culpa, su iniquidad, delante de un Dios vivo, santo, justo y verdadero. Y no es el hombre tapándose con sus obras, porque Génesis capítulo 3 versículo 7 dice que cuando pecaron fueron abiertos los ojos del hombre, descubrieron que estaban desnudos, y se hicieron hojas de higuera y cubrieron su desnudez. Y no son las obras, porque ellos cogieron higueras con sus manos y con sus manos hicieron delantales. Y así está el hombre. ¿Cuántos se esconden en las obras de sus manos? ¿Cuántos se esconden en las cosas que ellos pueden hacer? Yo soy bueno, yo no necesito de Dios, yo soy salvo por mis obras. Eso mismo hizo Adán. Quiso salvarse por medio de sus obras, tapándose con higueras. Y Dios dice: no es así. Génesis 3 versículo 20 o 21 dice que Dios mata animal del huerto
sacrifica animal del huerto. Es la primera parte en la Biblia donde aparece derramamiento de sangre, y es cuando Dios sacrifica animal del huerto y lo entrega al hombre para hacer pieles, dándonos a entender que por el derramamiento de sangre es que viene el rescate. Por el derramamiento de sangre viene la expiación. Lo primero que hizo Adán fue coger de lo primogénito, lo mejor de sus ganados, de sus ovejas, y sacrificar un corderito para Dios. ¿Y qué hizo Caín? Cogió más o menos lo que le sobraba de la tierra y presentó ante Dios. Y Dios percibió la ofrenda de Abel, pero la de Caín la menospreció. ¿Ok? Y vemos en el antiguo pacto cómo a través de sacrificios de corderos en el tabernáculo de Moisés, acerca de sacrificio de bueyes, de becerras y machos cabríos y palominos y todas estas cosas, por derramamiento de sangre era que se expiaba el pecado del pueblo de Israel. Pero ese pecado no lo quitaba la sangre de animales, ni la sangre del cordero que sacrificaban en la Pascua, sino que eso es figura de lo que se convertiría en Cristo Jesús, que se cumpliría, en Cristo Jesús. Fue por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la de un cordero sin mancha y sin contaminación, como dice Efesios, como dice 1 de Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó a Jesucristo entre los muertos y le ha dado la gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, mis hermanos, en el primer huerto Adán peca y constituye a partir de ahí a toda la humanidad pecadora delante de Dios. A partir de ahí el hombre muere. Número uno, espiritualmente. Ya el hombre dejó de ser eterno. Los años de Adán a partir del pecado fueron 430 años más. O sea que según Génesis capítulo 5, versículo 5, Adán murió a la edad de 930 años y murió. 500 años desnudo, en comunión con Dios, y 430 años separado de Dios a causa del pecado. A partir de ahí vino como consecuencia del pecado el envejecimiento, la enfermedad, el deterioro físico, todo lo que corresponde a la naturaleza caída de Satanás. Por eso un hombre sin Cristo no es nada, es un muerto viviente. Por eso Pablo dice en Efesios 2:1, y a vosotros estando muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, como dice Colosenses también. Estábamos muertos, mis hermanos. Efesios 2:1 y Colosenses capítulo 2, versículo 12. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Así que no todos son hijos de Dios. Hijo de Dios es el que se arrepiente, el que viene a Cristo, el que determina en su corazón guardarse en obediencia y en santidad y andar como Él anduvo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto me dicen Señor, Señor? Dijo Jesús, y no hacen lo que yo os digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? No todo el que me diga Señor, Señor, dice el Maestro, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que diga, es el que haga, mis hermanos. Es el que dé fruto, digno de que Cristo hizo algo en ese corazón. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice que el que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo, en obediencia, en santidad, en comunión con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, Adán desobedece y condena a toda la humanidad. En el primer huerto, el huerto del Edén. Ese es el primer hombre. El segundo Adán, que nombra la Biblia, es Cristo. El segundo Adán obedece. Y dice que estando Jesús en el huerto de Getsemaní, antes de que vinieran a prenderle, dice que Él se apartó a orar aparte. Y se inclina en una peña, se coloca el talid, que es el manto de rezo, y se postra allí en una roca, en una peña, y dice: Padre, si te es posible. Él se postra.
Y entre tanto que él empieza a orar en esa agonía, en esa angustia, dice la escritura en el Evangelio de Lucas que su sudor eran como gotas de sangre que caían a la tierra. Y oraba más intensamente nuestro Señor, para que te arrepientas, para que te conviertas a Cristo, para que dejes la idolatría, para que dejes ese cristianismo mediocre, para que te arrepientas de tu iniquidad, de tu fornicación, de tu adulterio. Jesús oraba intensamente y decía: Señor, si es posible, si quieres, pasa de mí esta copa. Los clavos, la corona, la lanza en su costado, los 39 azotes donde su rostro fue desfigurado, el que le arrancasen la barba. Pasa de mí este cáliz, esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice Filipenses capítulo 2:5: hay en vosotros pues este sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Siendo Dios ahí, Jesús, Hijo de Dios y siendo Dios a la vez, se postró a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo más sublime, lo más alto, lo más sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están arriba en la tierra, abajo en la tierra y debajo de las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Jesús, el segundo Adán, fue obediente. Y por esa obediencia, todo aquel que crea en ese sacrificio de que Él murió por ti, por mí en la cruz, y venga a Él, tendrá vida eterna. Todo aquel que coma el pan, todo aquel que beba la copa, es decir, que crea en el sacrificio, que participe del sacrificio de Cristo, tiene vida permanente en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y es así como Él nos da a nosotros vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Cristo vino a rescatar, a redimir lo que se había perdido. Yo viví 22 años perdido, no porque estaba en drogas, en cosas, no. Solamente el hecho de no haber recibido la salvación, el hecho de, así fuera buena persona, buen hijo, porque lo era, y lo sigo siendo ahorita. Mis padres ya fallecieron, ya partieron para el cielo con Cristo. Pero si me hubiera muerto siendo buena persona, pero sin haber recibido en la redención, la reconciliación, la justificación, sin haber recibido la salvación de mi alma, me hubiera ido para un infierno. Así hubiera sido buena persona, porque no es por obras. Efesios 2:8 dice: por gracia, mediante la fe. Por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras hay que hacerlas así, pero a partir de un corazón arrepentido. Las obras, mis hermanos, se cuentan a partir de un corazón arrepentido y humillado delante de Dios. Pero tú haces buenas obras y al rato estás postrándote ante el Cristo de los milagros, o estás adorando a la Virgencita. Esas obras, como la ve Dios, como trapos de inmundicia. Isaías 66, verso 4. Me corrigen cualquier cosa. Isaías capítulo 66, versículo 4. No, entonces es Isaías 64, 6. Ahí sí. Isaías 64, versículo 6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras obras, nuestras justicias, como trapo de inmundicia, y caímos como todos nosotros, como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Una persona que se fía en agradar a Dios a través de las obras no está haciendo nada. Pero si esta persona se arrepiente y viene a Cristo y hace las buenas obras, esas obras son contadas por parte de Dios allá en los cielos, y se van a reflejar en el tribunal de Cristo en premios, galardones, posiciones y coronas. Depende cómo haya sido tu actitud y tu servicio aquí en la tierra, delante de Dios y delante de los hombres. Pero si no te has arrepentido, si no has venido a Cristo, por más obras que hagas, no te salvas. Porque la salvación no es por obras, sino por gracia, mediante la fe. Tito,
capítulo, creo que es 2 o 3. Miremos un momento. Dice que Cristo nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Tito capítulo 3, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice que nos salvó, nos redimió, nos rescató. No por obra, subráyelo por favor. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en Espíritu Santo. Y miren lo que dice el verso 6: el cual derramó en nosotros abundantemente. Si quieres el Espíritu Santo, pídelo y Dios te lo dará. Pídele llenura a Dios del Espíritu Santo, de seguro que Él te lo va a dar, porque Él da su Espíritu a quien se lo pide. ¿Cuánto dicen amén? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. El día que venimos a Cristo, nosotros, hermanos, tenemos una herencia inmarcesible allá en los cielos, una herencia esperando por ti y por mí. Y ya la recibimos desde aquí, pero cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Cuánto dicen amén? Y no es por obras, es por gracia, porque no lo merecemos. A Él le plació darnos, de hecho, a su Hijo Jesucristo, por amor. Nosotros que merecíamos la muerte, el infierno, la paga por nuestros pecados, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Murió en esa muerte tan cruel, no para que tú tengas una religión, sino para que tú vivas conforme a su propósito y voluntad. Amén. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. La palabra, mi hermano, redimir, significa entonces rescatar. Es como cuando alguien redime un cheque, ¿verdad? Algo parecido. Pero aquí estamos hablando de la redención cristiana, la redención del creyente. Así que redimir significa rescatar, librar y comprar de nuevo. Cristo pagó el precio en la cruz. Levítico capítulo 25, del 25 al 27, dice que cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo de su hermano o lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice: porque habéis sido comprados con precio de sangre. Amén. Habéis sido comprados ¿cómo? Con precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuánto dicen amén? 1 Corintios capítulo 7, versículo 23 dice: por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Amén. Nosotros somos esclavos por amor. A ver, en la antigüedad, según, recuerdo, creo que es Éxodo capítulo 21 y Deuteronomio capítulo 15, había una ley acerca de los esclavos. Voy a contar esto que es hermoso, hermanos. Vamos a Éxodo 21, que es lo mismo que está en Deuteronomio 15. Nosotros somos esclavos, pero por amor. Porque por amor fuimos comprados con precio de sangre, y por amor nos quedamos sirviéndole a aquel que nos amó y nos compró. Amén. Vamos a leerlo para que lo entendamos más. Leyes de los esclavos. Esto hace parte del jubileo, que es una de las tantas fiestas de los judíos. Y de ahí viene la palabra jubilación, cuando la gente pues ya está viejita, cumple sus semanas
y se va a su casita a descansar después de haber trabajado tanto tiempo y habiendo acumulado un monto en efectivo en la empresa pues, donde cotizó, en el fondo de pensiones, o por haber cumplido las semanas como lo hace la seguridad social del gobierno. Leyes sobre los esclavos. Dice, estas son las leyes que les propondrás, Argenis, a los esclavos. Miren tan bonito esto es hermoso, mis hermanos. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde, es decir, del todo. Verso 3. Si entró solo el esclavo, solo saldrá libre, jubilado ya, gozoso. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer ahí entre las esclavas que él tenía, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán ¿de quién? De su amo. Aquí ya la cosa cambia porque ya él está enamorado de la esclava y tuvo hijitos con ella. Pero dice, si me voy, si cumplo mi tiempo de servicio, mi jubileo, pues yo me voy, pero dejo a mi hijito y dejo a mi esposa, que también es sierva, y el siervito. Entonces yo creo que por amor me quedo. Y miren lo que dice más adelante. Y si el siervo, versículo 5, dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le perforará, le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Pues Cristo, mis hermanos, no nos perforó la oreja. Cristo te perforó el corazón. Puso su sello ahí, su Espíritu Santo. Nos compró con precio de sangre. Y nosotros determinamos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo físico quedarnos con Él. Así que nosotros somos esclavos por amor. Y por amor nos congregamos. Por amor a Él servimos. Por amor a Él ofrendamos, diezmamos. Por amor a Él hacemos la obra, predicamos a otros de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos son esclavos por amor? Amén. Gloria a Dios. Somos esclavos, pero desde otro punto de vista. Pero el que hace pecado es esclavo del pecado. En Juan capítulo 8, versículo 31, dice: entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Cuántos han conocido a Cristo? Di, yo soy libre. Yo soy libre. Le dijeron los fariseos a Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Amén. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué? Porque eran religiosos. Y los religiosos no van con lo espiritual. Por eso nosotros, los hijos de Dios, cuando éramos religiosos y nos predicaron el Evangelio de Cristo, ese día nacimos del Espíritu, para dejar de ser religiosos y ser hijos de Dios espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros somos guiados por el Espíritu, por la palabra. Jesús dijo: las palabras que yo os hablo son vida y son espíritu. ¿Cuántos dicen amén?
sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Cuando la persona religiosa, la palabra le martilla. La palabra es como piedra, como martillo, perdón, que quebranta ese corazón de piedra, como dijo Jeremías. Y le pesa, le duele, le incomoda, le ofende. Pero cuando tú eres espiritual, la palabra es dulce como la miel. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Por eso es muy diferente el decir o al hacer, o el ver y hacer, al permanecer en Él. Por eso es importante, como hijos de Dios, estar cerca del Padre, la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hay que permanecer en Él. Y es lo primero que dice en el versículo 31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero la religión es un estorbo, mis hermanos, para que la gente se alinee a la palabra. Porque la religión está seguida de dogmas, de doctrinas humanas y de mandamientos de hombres, y de doctrinas de demonios. Por eso cuando nos preguntan ¿qué religión tiene usted? Gloria a Dios, gracias a Dios. Ninguna. Tengo una relación con Dios. Amén. A través de Jesucristo, de su Espíritu Santo y de su palabra. Amén. 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 Dale palmas de alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Como algo empeñado puede ser redimido pagando la suma requerida de dinero, así el hombre perdido en su pecado y sin esperanza, por la gracia de Dios, ha sido redimido por la sangre del Cordero. O bien la redención puede realizarse por conquistar al opresor. En el Antiguo Testamento dijo Dios a los israelitas que los primogénitos machos le pertenecen a Él, pero les dio autoridad de redimir a algunos de los mismos. Por ejemplo, ellos pudieron comprar de Dios un asno que era primogénito para utilizarlo en un sacrificio a cambio de sacrificarle, o sea, pagarle a través de un cordero. Así el precio de la redención del asno era el cordero. Éxodo capítulo 13, versículo 11. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová todo lo que abriere la matriz, y asimismo todo primer nacido de entre tus animales, de los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asnos redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, también redimirás al primogénito de tus hijos. Como el asno podía ser redimido si el dueño daba un cordero suyo a Dios, así el hombre perdido en pecado fue redimido cuando Dios ofreció en la cruz del Calvario a su cordero, al Hijo de Dios, a Jesús. Para redimir al hombre caído, comprarlo de nuevo para sí, Dios tuvo que dar a su Hijo unigénito y que Él muriera en esa cruz, por ti y por mí. Beneficios de la redención en Cristo. ¿Cuáles son los beneficios de la redención en Cristo? Número 1, apunten, ya para ir agilizando. Amén. El primero, la vida eterna, es un beneficio de la redención en Cristo. Amén. Vida eterna. Apocalipsis capítulo 5, 9 y 10 dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Mira, con tu sangre nos has ¿qué?
redimido para Dios de todo linaje, de toda raza, de toda lengua y de toda nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Esto es una promesa para el milenio. Pero desde ahora ya hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. Hemos sido redimidos para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, el perdón de los pecados. Segundo beneficio de la redención. Efesios capítulo 1 versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Número 3, la justificación. Es otro beneficio más de la redención en Cristo. Romanos capítulo 5 versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. Número 4, otro beneficio es la libertad de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Quiero hacer una claridad en este punto. Volvemos a leer Gálatas 3:13. Miren que lo estoy buscando por aquí. Gloria a Dios. Busquemos todos Gálatas 3:13. Y de ahí pasamos al verso 10 y lo guío para otro versículo que está en Gálatas 5 versículo 3 al 4. ¿Ok? Y quiero explicar algo aquí que quede claro. Bueno, otro prédicas atrás, hace rato, ya he hablado de esto, pero quiero reiterar esto que es importante. La palabra es nueva cada día. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y hay que recordar estas cosas, como dice Pablo a Colosenses: aunque vosotros las sepáis, porque para vosotros es seguro. Amén. Apúntese Colosenses capítulo 3 verso 1. O Filipenses, ¿no? La 2. Sí, creo que es Colosenses 3:1. Amén. ¿Sí? No lo encuentro. No. Filipenses 3:1. Filipenses 3:1, corrijo. Suena parecido, ¿no? Colosenses de Filipenses. Ok. Pero es Filipenses 3:1. Ok. Dice Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. 3:13. A ver, en la ley mosaica habían 613 mandamientos que el pueblo de Israel tenía que cumplir a cabalidad. El no cumplirlo lo hacía un maldito, un desgraciado. Y para el pueblo de Israel era imposible cumplir la ley a cabalidad. Había leyes o mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, activos, pasivos, hiperactivos y de higiene, y leyes humanitarias. Hablamos del libro de Números y Levíticos y de Deuteronomio, ahí está todo eso. Para los israelitas era muy difícil y complicado cumplir toda la ley. ¿Qué hace Dios? Condensa, le hace un WinZip. ¿Saben qué es un WinZip? Condensan esos 613 mandamientos y los reducen a un WinZip de 10 mandamientos. Y aún vemos que la sociedad y el hombre actual, y de hecho hasta el mismo pueblo de Israel, es imposible que cumplan toda la ley. La gente sigue idolatrando, postrándose ante imágenes, sigue levantando falso testimonio, adulterando, fornicando, deseando la mujer del prójimo. La gente sigue mintiendo, sigue pecando ante Dios, transgrediendo la ley, y son 10, y de eso está llena la humanidad. Y aquí dice en Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Igual tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Amén. Y
Y Cristo se hizo maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. ¿Por qué se hizo maldición Cristo? Porque Cristo en la cruz del Calvario, por eso le decía: pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Los clavos, la corona de espina, la lanza en su costado, los 39 azotes donde su carne fue desfigurada, su rostro, sus costillas fueron expuestas. No solamente ese era el cáliz, sino también que Él iba a llevar tu maldición, tu pecado, tu enfermedad y la mía. Por eso Dios desde el cielo ve a su Hijo desde el cielo y lo ve ahí en la mitad de dos malhechores. Y Dios desde el cielo ve a su Hijo y no resiste verlo, y Dios quita la mirada de su Hijo. Y Jesús siente desde la tierra con sus brazos extendidos y dice: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben por qué Dios quitó su mirada de su Hijo? Porque ya no veía a su Hijo, sino que veía una masa de maldición, de pecado, de inmundicia, de iniquidad, de enfermedades. Y así lo veía Dios, y Dios es santo. Por eso Jesús tuvo que pasar de la cruz, lo tuvieron que bajar y sepultarlo, porque la sepultura es sinónimo de purificación. Y eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento, con los corderos y las sangres y las cenizas de las vacas, de las becerras y todo, ¿ok? Entonces, sepultura es sinónimo de purificación. Cuando Jesucristo resucita y asciende al Padre, Él se levanta en una vida nueva. Tanto así que le dice a la María Magdalena: no me toquéis. Cuando ella lo ve, dice: Raboní, y va a coger a abrazarlo, y él dice: no me toquéis, porque aún no he sido glorificado por mi Padre. Jesús tuvo que subir y ahí sí sentarse a la diestra del Padre, un cordero sin mancha, sin contaminación, puro y perfecto. Amén. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Gálatas capítulo 3 versículo 10, estos son para los que guardan la ley, para la gente que gentil. O sea, esto lo tienen que hacer los judíos. Los judíos sí, por tradición y por su religión, que es el judaísmo, deben de guardar la ley, porque ellos siguen esperando el Mesías. Y el Mesías es el cumplimiento de la ley. Pero como ellos no lo han recibido, ellos siguen celebrando el Yom Kippur, siguen celebrando el Shabbat, siguen celebrando la fiesta del Yom Teruah, siguen celebrando todas las fiestas solemnes de los judíos. La Pascua, la fiesta de las trompetas, la fiesta del Sukkot, que son las cabañas, los tabernáculos, en fin. Ellos tienen que guardar toda la ley, porque Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ellos siguen esperando al Mesías, pero el Mesías, en él se cumplió toda la ley. Y dice en Gálatas capítulo 3 versículo 10, para los gentiles, que somos nosotros, los que no somos del pueblo de Israel, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque aquí Pablo está hablando a la iglesia de Galacia, donde habían gentiles y habían judíos también. Pero dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Era imposible que el pueblo de Israel cumpliera la ley, y aún la gente quiere volver a la ley. La gente gentil, la gente que algún día fue pagana, idólatra, y se convirtió a Cristo y nació de nuevo, empiezan a celebrar la Pascua e inicia la ley. ¿Qué pasa con ellos? Caen en maldición. Gálatas capítulo 5, más adelante, versículo 3, dice: y otra vez testifico, dice Pablo, a la iglesia de Galacia, donde habían gentiles, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Esta es otra. La circuncisión es para los judíos, no para los gentiles. Todo aquel que se circuncida, dice, está obligado a guardar toda la ley. Entonces, una persona que se guarde el Sabbat, que el día sábado no haga nada. Y si es un hombre, yo hasta les he preguntado a los sabáticos, a los adventistas: ¿tú guardas el Sabbat? Pero tú eres judío, ¿verdad? No, yo soy colombiano. ¿Y para qué haces eso? Eso no tiene sentido. ¿Por qué primero no te circuncidas? ¿Por qué primero no te rajas allá abajo y te circuncidas? Porque si no, es en vano tu Sabbat. No sirve para nada.
¿O que pretendes obedecer primero a Moisés antes que a Abraham, que es el de la circuncisión? Ahí lo desarma uno. Entonces, el querer hacer las obras de la ley es caer en maldición, es desligarse de Cristo, es despreciar la gracia salvadora y redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Sabbat hecho persona es Cristo, el Yom Kippur es Cristo, todo es Cristo, la Pascua es Cristo, los tabernáculos es Cristo, su nacimiento, las trompetas, su resurrección, su venida es Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Y dice en Gálatas capítulo 5 versículo 3: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. O sea, el judío está obligado a guardar toda la ley. Y dice: de Cristo os desligasteis, hablando de los gentiles. Si tú vas a hacer las obras de la ley, vas a circuncidarte, vas a guardar el sabbat, vas a hacer las fiestas de aquí y de allá, eso que lo hagan los judíos. Pero nosotros los gentiles no tenemos que hacerlo, porque el cumplimiento de todo esto es Cristo. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Cuántos dicen amén? Y en Hebreos capítulo 4:11, me acabo de acordar, dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El reposo, en aquel reposo es Cristo. Entremos en Cristo, abracemos a Cristo, abracemos la gracia de Cristo, pero no abracemos un día. Están como el católico, que el católico busca una Semana Santa y dicen: en Semana Santa no se puede comer carne, y durante todo el año se devoran a su prójimo. Terribles, hijos del diablo. No, hay que guardar el sabbat. Y a Jesús lo procuraban asesinar, lo perseguían, porque la mayor parte de sus milagros lo hizo el día sábado. Porque Él es el Señor del sábado. Y dijo: mi Padre hasta ahora trabaja, pues yo también trabajo. Y Él sanaba en día de reposo. Y los religiosos procuraban ahorcarlo, matarlo, crucificarlo. Y Él más sanaba a los enfermos en día de reposo, porque Él es el sábado hecho persona. El judío busca un reposo físico, es obvio, después de 400 años de esclavitud, es obvio que busca un reposo físico. Pero nosotros, cuando encontramos a Cristo y cuando conocemos a Cristo, entramos en un reposo espiritual. Por eso Él dijo, a ver, recuerdo la cita, Mateo 11:28, si no me falla, me ayudan por ahí. Él dijo: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando venimos a Cristo, entramos en un reposo espiritual. Amén. No necesitamos guardar sabbat, ninguna fiesta de la ley, porque nuestra ley es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Él es el cumplimiento de la ley. Porque si abrazamos, estando en la gracia de Dios, abrazamos la ley, nos desligamos de Cristo, despreciamos la gracia de Cristo. Que quede eso claro. Otro beneficio de la redención, ya para ir terminando, es la adopción dentro de la familia de Dios. Dice: mas a todos los que recibieron, en Juan capítulo 1:11, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú te conviertes en hijo de Dios el día que te arrepientes. Es que todos somos hijos de Dios, todos. ¿Me han dicho así? No, hijo de Dios el que nace de nuevo. Hijo de Dios el que se arrepiente. Ese es hijo de Dios. Así como no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Y el primer mensaje de Jesucristo, ¿cuál fue? El arrepentimiento. Marcos 1:15. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Fue el primer mensaje. Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Mira que la gente que está bajo la ley hay que redimirla, hay que rescatarla, hay que presentarle a Cristo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Una cosa es que el pueblo de Israel es pueblo de Dios, pero la iglesia, aparte de ser pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Hay muchos judíos en estos tiempos que se están convirtiendo al evangelio de Cristo. Ahora, el judío sí tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. Esto para los hermanitos pentecostales, unitarios. Nosotros somos trinitarios. Nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando habla Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿A quién está hablando Pedro? A los judíos. Y son ellos los que crucificaron a Cristo, los que mataron a Cristo, y ellos despreciaron a Cristo porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces el judío sí tiene que bautizarse en el nombre de Cristo, porque el judío sabe bien quién es el Padre, el judío sabe bien quién es el Espíritu de Dios, aunque muchos decían que no habían escuchado del Espíritu de Dios en Hechos. Pero el judío sabe quién es el Espíritu de Jehová, saben quién es Jehová el Padre, Yahweh, pero no saben quién es el Hijo, tanto así que lo crucificaron. Por eso el pueblo de Israel sí tiene que bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de pecados cuando se convierte en el Mesías. Esos son los famosos llamados cristianos mesiánicos. No que sea gentil y se convierta, no, ¿para qué? Conviértete a Cristo más bien, de una. Pero no necesita guardar la ley. Ellos de pronto sí. En Hechos, dijimos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente, subraya esto que le quede subrayado en su Biblia, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron. ¿Quiénes? Los judíos. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿a quiénes? ¿A quiénes dijo Pedro? ¿A quiénes les está hablando? En su primer discurso, después del primer concilio de Jerusalén, ¿a quiénes está hablando? A los judíos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Son ellos los que tienen que bautizarse en el nombre de Jesús, no nosotros los gentiles. Nosotros tenemos que venir a Cristo y bautizarnos en la forma como Él lo mandó. Él le dijo a los apóstoles, vayan a todas las naciones, es decir, los que no son de la casa de Israel, enséñenles mi palabra, enséñenles que guarden todas las cosas que os he dicho, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿O no lo dice así? ¿A quién obedecemos? ¿A Jesús o a Pedro? Si somos gentiles, tenemos que obedecer a Cristo. Amén. Estamos recién dejando la idolatría, entonces tenemos que bautizarnos para testificar externamente lo que Dios hizo internamente y sepultar el hombre del pecado, el viejo hombre, y levantarnos en una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Número 6. Otro beneficio de la redención en Cristo: la liberación de la esclavitud del pecado. Apunte la cita, vamos rápido ya para ir terminando. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Como cristianos evangélicos nacidos de nuevo, ¿tenemos que hacer buenas obras? Claro que sí. A Dios le agradan. Pero nosotros bien sabemos que las obras no son para salvación, porque ya somos salvos. Y la salvación fue por la fe en Cristo, no por las obras. Eso lo sabe todo cristiano. Amén. La hacemos así porque hay que agradar a Dios. Y recuerda que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. ¿Ok? Primera de Pedro capítulo
capítulo 1, 14 al 19 dice: como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga a cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Otro beneficio de la redención es la paz con Dios. Jesús dijo: mi paz os dejo. En Juan, creo que es 14, 27, 28. Dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no os la doy como el mundo la da. Amén. Amén. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Colosenses capítulo 1, 18 hasta el 20. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Un beneficio más de la redención. Número 8 y último. Otro beneficio de la redención que nos otorga nuestro Señor Jesucristo es la morada permanente de su Santo Espíritu en nuestros corazones. Recordemos que el Espíritu Santo solamente puede habitar y puede morar en personas santas. Por eso se llama Espíritu Santo. No puede decir que tú tienes el Espíritu Santo si estás adulterando, estás en fornicación, No, ahí no está el Espíritu. Está el Espíritu de vida, pero el Espíritu Santo está en quienes le obedecen. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados con precio, esa preciosa sangre roja y carmesí. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo es de Dios. ¿Y qué hace la gente? Tatuarse, fornicar, porque el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Amén. Entonces, mi hermano, ser redimido es ser perdonado. Ser redimido es ser santificado, es ser justificado, es ser bendecido, es ser libertado, es ser adoptado y es ser reconciliado para con Dios y para con los hombres. Eso es ser redimido, ¿no? Y es ser prácticamente reconciliado con Dios. Salmos capítulo 130, versículo 7, dice: Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Una promesa maravillosa para Israel. Lucas 2:38 dice: esta, Ana, ahí habla de Ana, que fue una anciana que servía en el templo, en el momento cuando Zacarías da profecía sobre Jesús. Entonces, dice, esta, Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a dejarlo, mis hermanos, hasta allí. Y vamos a continuar, si Dios lo permite. Si Cristo no ha venido por nosotros, no ha ocurrido el arrebatamiento, vamos a continuar la otra semana. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Hay mucho de este tema para hablar, mis hermanos. Vamos a continuar la otra semana. Bendito Señor, te doy gracias, Señor. Gracias por la honra, el honor, el privilegio que me das de servirte, de presentar tu palabra bendita, Señor, y permitir que tu pueblo sea edificado y crezca para salvación. Gracias por cada hermano que ha venido. Gracias por los que aún no pudieron venir hoy. Gracias por los hermanos que nos escuchan en los diferentes países a través del Facebook y a través del YouTube, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que lo bendigas con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Como dice tu palabra, amado, yo deseo que seas bendecido y prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Bendícelo, Señor. Llénales de bendición, llénalos con tu Espíritu Santo. Permite que esta semana sea una semana de victoria, una semana, Padre, en la cual ellos alcancen metas, logros, Señor, y los cuales ellos puedan ver tu mano poderosa sobre ellos, Señor. Muchas gracias por este mensaje, y te pido, Espíritu Santo, que tu palabra, que es viva y es eficaz, cumpla el propósito para el cual tú la envías, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo. Bendice a tu pueblo desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Palmas de alabanza al Señor. Un aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.